este tiempo, gracias porque en esta mañana podemos llegar a tu casa. Te damos gracias por los hermanos que están aquí presentes, Señor. Te pedimos por aquellos que vienen en el camino, que seas tú apresurando sus pasos, guardándolos. Aquellos que por distintos motivos no pudieron llegar, guárdalos, bendícelos, Señor. Cuida de ellos, Padre. Bendice, Señor, este tiempo y que todo sea bajo tu voluntad, bajo tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo les voy a compartir el Salmo 42. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría, de alabanza del pueblo de fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Invito a los hermanos de alabanza. Dios les bendiga, mis hermanos. Los invito a ponerse de pie. Vamos todos juntos y en el mismo sentir, como dice la palabra del Señor, a alabar y adorar la presencia de Dios en medio nuestro. Como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama, oh alma mía, por ti al Señor. Y realmente es un día para el cual podemos aprovechar y clamar al Señor por nuestras necesidades, por todo lo que puedas, las circunstancias que podamos estar viviendo en nuestras vidas. Pero vamos a concentrarnos ahora en adorar y alabar su nombre. Señor, tu nombre, dar
tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabar, oh Jesús. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor. Amén. Es bueno alabar al Señor, ¿no? Demos ese fuerte aplauso al Señor. Dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Usted lo cree? Amén. Yo también lo creo. Por lo tanto, vamos a seguir adorando su presencia en medio de nosotros. Dice el coro: cantemos a Jesús. Amén. Cantemos a Jesús. Cantemos a Jesús, el Señor en toda canción, todo mi corazón. Cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, con Dios más que vencedor, Rey sobre toda nación. ¿Quién poderó? ¿Quién poderó? Rey de mi corazón, Rey de mi corazón. Nosotros estamos viviendo bajo su dominio, su autoridad. Entonces, debemos adorarlo con el respeto que realmente Él se merece. Amén. Estamos
Venimos hoy aquí, unidos ante ti, con gratitud llegamos, una adoración, tu presencia en nuestra vida es una realidad que cada día podemos disfrutar. Queremos hoy llenarnos en plenitud de ti, que todo nuestro cuerpo te abrimos, Señor, y que nuestro caminar podamos reflejar la luz de tu grandeza y tu santidad. Es que tú, Señor, sustentas nuestro ser, a pesar de las pruebas, tu mano puedo ver, porque estás a mi lado. Tú me levantarás y alentarás mi vida, poniendo en mí tu paz, porque estás a mi lado. Tú me levantarás y alentarás mi vida, poniendo en mí tu paz. Creo que está por ahí. Guíanos en una oración más, Jorge, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por este día, pero en especial gracias Señor por poder estar en tu casa para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias por los hermanos que han podido concurrir, gracias por aquellos que por alguna razón no han podido llegar a tu casa, pero están orando y alabándote, Señor, en donde estén. Y Señor, te pedimos que tú seas el dueño de este culto, Señor. Que tú lo dirijas de principio a fin. Todo lo que se haga y se diga en esta mañana, Señor, sea para gloria y honra tuya, Señor. Fortifica nuestros corazones, nuestro cuerpo, nuestra mente, Señor. Porque día a día tenemos grandes luchas, Señor, contra Satanás, Señor. Tú sabes que él quiere destruir a tu pueblo, Señor, pero tú siempre estás a nuestro lado. Gracias una vez más por todo el amor y el privilegio de haberte conocido un día, Señor. Gracias. Ahora quédate en medio nuestro, Señor. Amén. Puedo confiar en el Señor. Puedo descansar, pues en su amor el sol llegará a oscurecer, ya no brilla ya nunca más. Igual confío en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en
sol llega a oscurecer, ya no brillan, ya nunca más. Igual confío en el Señor, no me vas a fallar. Puedo descansar, pues en su amor. Si el sol llega a oscurecer, ya no brillan, ya nunca más. Igual confío en el Señor, no me va a fallar. En verdad, Señor, que confiamos en ti. En verdad que sí, Señor. Aunque estemos viviendo los momentos más oscuros en nuestras vidas, debido a las luchas, a las pruebas, a las dificultades, o así sea también el momento pleno de nuestra vida espiritual contigo, Señor, la confianza sigue siendo en ti, Señor. Podemos confiar en ti porque sabemos que tú no nos fallarás. Y sabemos esto porque sabemos que tú eres fiel, Dios. Tú eres fiel, te has mostrado fiel siempre y tu fidelidad es infinita. Tu misericordia van de generación en generación, Señor. Por tanto, tu fidelidad acompaña también la historia de la humanidad. Tú siempre has sido fiel, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que aunque estemos en la situación que estemos, sea buena, sea mala, sea más o menos, tu fidelidad no cambia, Señor. Porque tú no cambias. Porque tú eres el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Así lo expresa tu palabra y creemos por fe en ella, Señor. Que tú eres el mismo Dios de todos los tiempos. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Y te damos las gracias por el privilegio de poder alabar en libertad tu nombre. Presencia está de Cristo, ver su rostro que será. Cuando al fin entre no gozo, mi alma de
Centremos nuestra atención en el Señor y el amor que Él tiene por cada uno de nosotros. A ver cómo respondemos a ese amor. Porque esto es lo que habla de la canción que vamos a cantar a continuación. Hace una declaración hacia Dios respecto al amor. Y dice así. Porque tú nos amaste primero, Señor. Así es como dice tu palabra y así es la realidad, Señor. Tú nos amaste primero. Tú pusiste tus ojos en nosotros. Tú te mostraste amoroso hacia cada uno de nosotros. Por eso te adoramos, Señor. Te adoramos porque eres el único digno de recibir adoración. Tú fuiste quien murió en la cruz por mí.
y por cada uno de los presentes, Señor, y por toda la humanidad. Tú pusiste tu vida por cada uno de nosotros y lo hiciste hace más de 2000 años, Señor, sin que existiera la remota idea de que uno iba a nacer. Sin embargo, estábamos ya en tus planes, Señor. Ya estábamos en tus propósitos, Señor. Cuán amor es este, Padre. Insondable son tus riquezas en gloria, Señor. Oh Padre, bendecimos y glorificamos tu nombre. Sabemos de las situaciones que puedan venir a nuestra vida, pero también sabemos que nada cambia tu amor por mí, Señor. Nada cambia lo que tú has mostrado por la humanidad, Señor, por cada persona. No importa lo que pueda venir, tu amor no cambia. Ni hay sombra de variación, dice en tu palabra, en ti, porque tú eres el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Y te has mostrado durante la historia de la humanidad de la misma manera, Señor. Tus misericordias siguen, continúan, día tras día, como dice el salmista, se renuevan de un día en el otro, Señor. Oh Padre, gracias. Gracias, Padre, porque así como te conocemos, así también podemos confiar en ti y poner nuestras vidas en tus manos. Gracias, Señor, por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Los 10. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos protege. Oh, a Dios en oración. He
bendiciéndonos, Padre. Te rogamos, Señor, por esta iglesia, Padre, porque tú bendigas a cada hermano según sean sus necesidades, porque tú te muestres en sus vidas. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos y te damos gloria, Señor, a ti, que eres un Dios poderoso, un Dios amoroso, un Dios justo, un Dios bueno, y tienes autoridad absoluta sobre todos nosotros, y nosotros lo sabemos, Padre. Sabemos que debemos regirnos por tu autoridad, por lo que dice tu palabra, por todas las cosas que aprendemos cada día. Oh bendito Dios, recibe estas alabanzas y esta adoración, Señor, que de un corazón contrito y humillado salen a ti, Señor. Gracias, Padre, por cada domingo, donde la iglesia se reúne, donde venimos con nuestras cuitas, con nuestros problemas, con todas las cosas que nos están pasando, Señor, pero tú acá nos fortaleces, nos pones esperanza en nosotros y nos vamos contentos, mi Padre, sabiendo que tú eres el Dios verdadero. Tú no mientes, tú siempre dices la verdad. Amén. Tú eres la verdad, Padre. Amén. Gracias, Señor, por todo lo que tú eres. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Tomen sus asientos, mis hermanos. Que el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas, mis hermanos. Continuando con la reunión, antes de compartir la palabra del Señor, un par de anuncios. Uno de ellos es el 28 del mes que viene, un día muy especial. Hay una tarjetita que ya está circulando a nivel de la iglesia, espero que todos la hayan visto.
Y ya están todos sabiendo, entonces ese día 28 acá en este lugar se va a celebrar la boda de Noelia y Mateo. Están todos invitados y va a ser un refrigerio, un gozo para la iglesia poder acogerlos a ellos para celebrar este acto tan importante que Sara lo definió muy bien en su oración, muy bien, en cumplimiento a las ordenanzas de Dios. O sea que está haciendo un acto de obediencia. Lo felicito, lo felicito. Realmente es un gozo poder anunciar esto. El segundo anuncio, mis hermanos, es que en noviembre, fuera de la ida de las mujeres, que ya la aclaró Patricia, este sábado que viene, estarán saliendo de aquí rumbo a Yum, en un remis, y compartir en Yum con otras mujeres bautistas de otros lugares del país. Va a ser una experiencia muy enriquecedora para los que vayan y seguramente van a disfrutar un tiempo muy particular y especial. El 12 de noviembre, sería el segundo domingo de noviembre, va a estar con nosotros Julio César González. Yo ayer estuve en comunicación con él. Él me anunciaba que iba a venir, que tiene esa fecha para poder venir acá a nuestra iglesia a compartir la palabra del Señor. Así que desde ya podemos ir con tiempo, podemos ir preparándonos para recibir la palabra del Señor. Y algo muy importante, mi hermano, aproveche esos tiempos que tenemos con un predicador que viene de un lugar tan lejano y que transmite la palabra de Dios con autoridad y con la verdad que significa la palabra misma. Traiga a otra persona, invite a otra persona. Si no le aceptan la invitación, usted cumple con invitarlo, a la persona. Pero sería bueno poner 2, 3, 4, 5 nombres, los que vengan a nuestra mente, en un papelito, escribirlo y orar por esas personas, como se hacía en aquellos tiempos por Operación Andrés, ¿se acuerdan? Poníamos los nombres de las personas, orábamos por ellos, los invitábamos también, orar e invitar a que vengan para que ese día podamos celebrar una fiesta espiritual. Es un tiempo especial para la iglesia y Dios nos bendice con mandarnos personas así, personas que predican la sana doctrina, personas que están en buena comunión con el Señor. Debemos aprovechar estas circunstancias porque realmente los tiempos son difíciles, por no decirlo de otra manera, como dice la palabra, ¿no? Los tiempos son difíciles, las tormentas están en la puerta de nuestros hogares continuamente. Basta estar tranquilo un día para que al otro día se arme una tormentita por ahí y vengan los tiempos difíciles en nuestras situaciones. Y nosotros, como quien dice, vamos endureciéndonos en el Señor, porque cada vez que vienen esas situaciones nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en Dios, ¿no? Entonces nuestra fe va a ir creciendo a medida que vamos progresando en la vida. Muy bien, mis hermanos. Dice el título del mensaje que quisiera compartir hoy con ustedes: la obediencia puede causar sufrimiento. La obediencia puede causar sufrimiento. ¿Está de acuerdo con esto? ¿Es una afirmación cierta? Amén. Vamos a empezar por el principio, entonces, como corresponde. Vamos a empezar a definir la palabra obediencia. ¿Qué entiende usted por obediencia? ¿Qué entendemos por la palabra obediencia? ¿Qué significa ser obediente? ¿Usted es obediente? 3 preguntas ya es mucho. Es mucho. Vamos al principio. Obediencia. Yo la saqué de un diccionario. Ustedes saben que yo cuando preparo los mensajes tengo un diccionario a mano siempre, porque la mayoría de las palabras, muchas de ellas mejor dicho, no le conozco la definición. Entonces es bueno tener una definición de la palabra para saber de lo que está hablando. La definición del diccionario español dice así: obedecer, cumplir la voluntad de alguien que manda. Cumplir es una muy buena definición, me encantó a mí. Es cumplir la voluntad de alguien que manda. ¿Y saben por qué me gustó? Porque el acto de obediencia en nuestras vidas espirituales, van de la mano con la voluntad. ¿La voluntad de quién?
del Señor. Uno es obediente cuando cumple la voluntad del Señor. Y entonces la obediencia, ahí cuando nosotros empezamos a ver que la obediencia a veces genera ciertas incomodidades en nuestras vidas, porque nos demanda que nos sometamos a alguien que es superior a nosotros y que ha marcado su voluntad de determinada manera. Por ejemplo, la voluntad de Dios es que cada uno de sus hijos viva una vida de santidad, pero a mí me gusta el jolgorio. Entonces, ¿cómo es ahí? Para ser obediente y cumplir la voluntad de Dios, yo tengo que hacer ordenar ciertas cosas en mi vida, que bueno, que me va a costar, que me va a traer cierto sufrimiento también, pero también me va a traer satisfacciones en nuestra vida, porque yo al cumplir la voluntad de Dios, al someterme a su autoridad, porque Dios es alguien que manda, como dice en la definición, Dios es alguien que manda, entonces yo me tengo que someter al que manda en mi vida. Sí, el Señor es Señor de mi vida. Y recuerden la definición griega de la palabra Señor, Kyrios, que dice Señor, máxima autoridad. Entonces, o sea que Él es el que manda, es el amo de mi vida. Entonces yo estoy sometido a alguien que gobierna mi vida. Y muchas veces esos aspectos traen sufrimiento en el sentido de que nos cuesta, no que vamos a estar sufriendo vivir una vida desgraciada, sino que demanda de nosotros poner en prueba y poner en práctica nuestra voluntad para poder ser obediente. No resulta fácil. ¿Ser obediente para ustedes es fácil? No siempre, porque tampoco es difícil. ¿No? Pero exactamente, ¿no? Pero cuando nosotros estamos recibiendo educación en nuestros hogares, a veces, como hijos, muchas cosas son fáciles de corregir cuando nuestros padres, mejor dicho, nos corrigen, son fáciles de obedecer, pero hay cosas que no son tan fáciles de obedecer. ¿Por qué? Porque ya ahí va intrínseco muchas veces nuestra voluntad, lo que nosotros creemos, ¿no? Y lo que nosotros a nuestra corta edad muchas veces también tomamos definiciones. Y ahí vienen nuestros padres y nos corrigen. Y a nosotros no nos gusta. Y ya se genera una discusión. ¿No? ¿Pasa eso o no pasa eso? Pasa. Tratando de hacer la cosa bien para que todos se encaminen. Porque usted como madre, como padre de familia, lo que quiere es lo mejor para sus hijos. Y Dios quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, en ese mejor que quiere Dios para sus hijos, corresponden muchas veces las disciplinas, ¿no? ¿Para qué? Para que uno corrija en lo que se ha equivocado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, amén. No genera muchas veces, como le decía, incomodidad y sacrificio. También genera satisfacciones. Ser obediente genera satisfacciones. Imagínese un trabajo. Si usted cumple con su trabajo, el primer satisfecho es usted mismo porque cumplió con la obligación que usted tenía. También usted recibe reconocimiento. Si es un buen patrón el que con el cual usted está trabajando, él va a elogiar su trabajo y lo va a animar a que siga adelante, que siga de esa manera. ¿Por qué? Porque usted está obedeciendo las reglamentaciones que están establecidas en la labor que usted está realizando. Y eso trae satisfacciones para uno y también trae reconocimientos por parte de otras personas hacia usted. Este es un buen trabajador. ¿Por qué? Porque es obediente. Porque hace las cosas como deben hacerse. Yo una vez le traje un ejemplo que el pastor Chío Olivares puso en una de las predicaciones de él, y él decía que salió a conseguir trabajo y llevó un currículum en una determinada fábrica, dejó allí, se fue, y al poquito tiempo lo llamaron y le dijeron a él que había sido elegido para el trabajo en el cual querían desarrollarlo. Muy bien, y él dijo, pero nunca me imaginé que me iban a elegir a mí. Entonces la persona que estaba encargada de hacer la entrevista,
vieron que piden para hacer una entrevista de trabajo, que ahí toman los datos suyos y le preguntan si toma café, si toman té, si toman esto, yogur, ¿no? Bueno, y van conociendo su vida, sus intereses, sus ambiciones y todo esto. Y dice, mirá, le dijo así al pastor, era muy jovencito, estamos hablando de una persona tal vez 20, 21 años, más de eso no es. Él le dijo, mirá, había cientos de currículum. Y nosotros empezamos a revisar. Cuando llegamos al tuyo, vimos que vos pusiste que eras cristiano. Hicimos así con él. Currículum, llamar. Esta es la persona que necesitamos. ¿Y por qué? Le pregunta el pastor. En ese tiempo no era pastor, seguramente estaría en el seminario estudiando. Y dice, ¿por qué? Porque la persona que se fue del lugar que vas a ocupar vos era cristiano y era el mejor trabajador de la empresa. Entonces dice que el chico dice, yo cuando salí para afuera miré para arriba y dice, Señor, pusiste la vara muy alta, Entonces, vieron cómo lo reconocieron a la persona. ¿Por qué? Por su labor, por su compromiso con lo que él estaba haciendo. Fue obediente, ¿no? Muy bien. Ahora, si vamos a las Escrituras directamente, para ver rápidamente, como en forma de introducción, personas obedientes. ¿Ustedes se le viene a la mente a alguien en la Biblia que hayan sido obedientes en su historia? Bien, ¿quién dijo Noé? Bien. Marcelita. Fue el primer personaje bíblico que yo lo puse acá. Porque yo empecé a pasar mentalmente por Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, toda la Biblia, y digo, bien, los más destacados, decía yo. Y el primero que se me vino a la mente cuando estaba en el Génesis, digo, Noé. A ver, ¿quién más? ¿Fue obediente Noé? Amén. Abraham, ahí ese fue el segundo que puse también. Capítulo 6 del Génesis, capítulo 12 del Génesis. Abraham es extraordinario, mi hermano. Si Noé es bueno, también Abraham no se queda muy atrás, ¿no? Imagínese usted, cada uno de nosotros, viene el Señor y te dice, vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que te mostraré. ¿Arma los bolsos o no? Ahí está. Pero el Señor le dijo eso a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. O sea que era algo que ya quedó como una promesa de Dios que lo iba a hacer en el futuro. No era fácil, pero él cazó los bolsos y se fue. La segunda situación en su... Sí, Marcelo. Isaac con el hijo cuando lo mandaron. Bueno, esa es la segunda. El mismo Abraham, ya casado con su señora, con más de 100 años, con su hijo Isaac, el hijo de la promesa, Dios le dice, sacrifícalo. No vamos a detenernos con eso porque hay mucho material ahí. Pero, ¿él qué hizo? Obedeció a Dios. Gracias a Dios que no tuvo también, que la misericordia de Dios lo hizo llegar hasta un cierto punto y después Dios actuó. Pero él fue obediente. Yo, miren mis hermanos, cuando veo a este tipo de personas, yo me pongo en la piel de ellos. Me pongo en la piel de ellos para saber o ver o analizar o ver dónde estoy parado yo. Para sabiendo lo que ellos hicieron, y si vos analizás tu vida, tendrás la fe que tuvo Abraham. ¿Cómo lo llaman la misma palabra de Dios a Abraham? El padre de la fe. Y un poquito antes de llamarlo el padre de la fe, mejor dicho, un poquito después de llamarlo así, ¿cómo dice Dios acerca de Abraham? La palabra misma de Dios dice acerca de Abraham. Abraham era amigo. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor.
qué bueno tener esa amistad que tenía. ¿Se acuerdan que yo les prediqué de eso también hace mucho tiempo? Es uno de los primeros mensajes que di acerca de la amistad de Abraham con Dios, ¿no? Los pasos para lograr esa amistad, o por lo menos llegar lo más cerca posible de estar en esa amistad. Y realmente fue extraordinario. Otro personaje que seguí, y entramos en el libro de Éxodo, Moisés. Moisés fue obediente. Dios le llamó para sacar al pueblo de la esclavitud y él obedeció. ¿Sufrió Moisés? ¿Pasó dificultad Moisés? ¿Era todo color de rosa para Moisés? Hay que leer la historia en el libro de Éxodo y ahí uno se da cuenta. Pero él fue obediente. ¿Hizo la voluntad de quién? De Dios. Hasta poder contemplar la tierra prometida, porque por un acto de desobediencia él no pudo entrar en la tierra prometida. Pero sí Dios le permitió ir a un monte alto y de ahí ver la tierra prometida y después partir a la eternidad. Fue obediente. Y el acto de desobediencia lo llevó a no poder entrar en la tierra prometida. Los profetas, mis hermanos, los profetas, ¿cuántos de ellos fueron obedientes? Totalmente obedientes al llamado de Dios. Y muchos de ellos en la adversidad. Pensemos en un Elías, en un Eliseo. Pensemos en aquellos que tuvieron perversidades en toda su vida ministerial, como Jeremías, constantemente predicando la palabra de Dios y el pueblo se le reía en la cara, advirtiendo al pueblo de Dios lo que se venía por la desobediencia de Israel. Llorando, porque le decían el profeta llorón, pero no era porque era mañero, era porque su corazón se dolía, porque sabía por revelación de Dios lo que se venía. Entonces, y la gente no quería entender. Ojo, no que no entendía, no quería entender. Como pasa muchas veces a nosotros cuando nos revelan la verdad en nuestras vidas, y muchas veces no queremos entenderla, tampoco aceptarla, pero es la realidad. Cuesta muchas veces esa realidad que vivimos en nuestra vida, aceptarla, que nos digan referente a situaciones en nuestras vidas. Duele muchas veces, pero hay que escuchar a las personas que nos están hablando, sobre todo cuando son personas allegadas y conocemos su testimonio. Otra persona ya entrado en el Nuevo Testamento, para no ir tan lejos ni demorar mucho, Jesús. ¿Fue obediente? Hasta la muerte. Muerte de cruz. Así mismo lo define la palabra de Dios. Jesús fue tremendamente obediente, cumplió el plan de Dios. Dios había establecido un plan. Jesús estuvo en la tierra, Dios tomó forma humana a través de la persona de Jesús y fue a la cruz. ¿Sufrió? ¿Cómo no? Sufrió como cualquiera de nosotros podríamos sufrir, pero Él lo soportó por amor. Nosotros no lo aguantaríamos el sufrimiento de Jesús, ni ahí, pero sufrió como ser humano, 100% Dios, 100% hombre. Pero también hay algo lindo en todo esto, a pesar de esas circunstancias que hoy traen a nuestra vida salvación y vida eterna, que Él prometió volver. Jesús prometió volver. ¿Usted cree que el Señor vendrá por segunda vez? Amén, amén. ¿Así todos lo creen absolutamente? Amén. Miren que hay gente que uno le pregunta y dice, me estás cachando. Dios les bendiga. Chao, Catalina. En 2 de Pedro quisiera compartir con ustedes un breve pasaje en 2 de Pedro, referente a la venida de Cristo, que todos lo conocemos hasta de memoria en muchos casos. 2 de Pedro 3:9, la palabra de Dios dice lo siguiente:
3:9. Segunda de Pedro 3:9 dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál fue su promesa? Volver. Muy bien. Según algunos la tienen por tardanza. ¿Quiénes eran que la tenían por tardanza? Según algunos la tienen por tardanza. Tenemos que leer el verso 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, le dice Pedro a la iglesia, sabiendo primero esto, que en los postreros días, o sea, los días que se vienen para adelante de lo que estamos viviendo, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, van a aparecer personas que le van a decir a ustedes que creen en la segunda venida de Jesucristo, eso es una charlatanería. Por eso dice burladores, se burlarán de ustedes. Ustedes que va a venir Jesucristo de nuevo. Pero muchachos, ya somos grandes, ¿cómo vamos a estar pensando en esas cosas? Pedro ya se lo advertía, pero les explica también. Y le dice, el Señor no retarda su promesa. O sea que no es que Él esté tardando la promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para ¿con quién? Con nosotros, con la humanidad, no queriendo que ninguno perezca. O sea que el anhelo, el deseo del Señor es que todos sean salvos, que todos alcancen salvación, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está como algunos dicen, tardando en venir porque quiere que más pueblo se arrepienta. Y nosotros sabemos que si nos arrepentimos, Dios nos limpia, vamos a confesar nuestros pecados y Dios nos va a limpiar de todo pecado también, porque eso es promesa de Dios. Y arrepentirse, buscar el perdón en el Señor, lo que nos lleva es a salvar nuestra alma. O sea que más personas van a ser salvas. Vamos a alcanzar salvación a través del arrepentimiento, reconociendo la obra del Señor Jesucristo, pidiéndole perdón por lo mal que estamos ante Él. Eso nos va a traer a nosotros salvación. Y por lo tanto, si nos trae salvación, también nos trae vida eterna. Y todo eso está dentro de la misericordia de Dios. Arrepentirse, el perdón de Dios, esto conduce a la salvación. Demandó un sacrificio. Todo este proceso de salvación demandó un sacrificio. ¿Cuál fue? Mandar a su hijo. Demandó una inversión. ¿Cuál fue? Un precio. La muerte de su hijo. Para que usted alcanzara salvación, Cristo tenía que venir. Para que usted fuese y alcanzara salvación, tenía que morir en una cruz, porque ese era el plan redentor de Dios. Y la razón por la cual Dios hizo todo este proceso fue por amor. Por amor de su creación. Lo esperó, lo espera. Y aún a todos aquellos que dicen que Dios está tardando, le está diciendo, arrepiéntete, porque vengo pronto. Y sabemos todos que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Hechos, si tienen a bien. Ahí vamos a estar centrando la palabra hoy y compartiendo lo que el Señor quiere también decirnos a cada uno de nosotros. Hechos 16, 22 al 26. Hechos 16, 22 al 26. Esos son los versículos que vamos a estar leyendo. Dice así, ¿todos se encontraron? Dice así, y se agolpó el pueblo contra ellos, esto es, contra Pablo y Silas en Filipos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato,
los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Padre, bendice tu palabra, bendice lo que vamos a aprender a través de ella, que sea realmente de enriquecimiento espiritual para todo aquel que pueda escucharla, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Qué les parece la historia? ¿La conocían? Sí, ya la han leído, ¿no? Sí, es una historia bastante conocida. Nosotros sabemos que el libro de Hechos nos relata la historia del cristianismo en su iglesia primitiva, cómo arrancó el cristianismo después que Jesús ascendió a los cielos. Quedaron los discípulos comenzaron a hacer su obra. Al poco tiempo Dios llama a Pablo, tienen un encuentro con Pablo es preparado y comienza también a predicar junto con los otros apóstoles. Y esta es una de las situaciones que él vive en su segundo viaje misionero, predicando la palabra de Dios por muchas partes del mundo. Quisiera centrarme ahora como primer punto en los versos 22 al 24. ¿Y qué nos muestra en estos versículos que vamos a ver ahora? Que hacer la voluntad de Dios puede resultar doloroso. Y dice así: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, les metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en él. Sí. Hacer la voluntad de Dios muchas veces puede resultar doloroso. Y aquí tenemos un caso evidente que lo vivieron en carne propia Pablo y Silas por hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué digo que estaban haciendo la voluntad de Dios? Ellos, antes de estos acontecimientos, usted lee en el verso 6 al verso 10, usted va a ver que tanto Pablo como Silas estaban predicando la palabra del Señor en Turquía, en la provincia de Asia, que hoy es Turquía. Estaban en esa provincia, y el Espíritu Santo se manifestó en Pablo y le hizo ver una visión en la cual él tenía que cruzar a Europa. Entonces, cuando Pablo se dio cuenta que era Dios el que le estaba mandando para Europa, porque Filipos está en Europa, en lo que es Grecia hoy, Macedonia, Grecia, él inmediatamente, dice la palabra de Dios, tomó las cosas de él y se fue, cruzó el Egeo y se fueron para Europa a predicar. Estaban haciendo un acto de obediencia. En el primer lugar que predicaron fue en la ciudad llamada Filipos, y estaban en ese lugar. Por lo tanto, ahí vemos ya el primer acto de obediencia. Sometidos a la voluntad de Dios, se fueron a ese lugar porque Dios les indicaba que ellos tenían que seguir predicando, pero ahora en ese lugar. ¿Entienden eso? ¿Sí? Amén. Estaban en Asia, entonces pasaron a Europa por mandato del Espíritu Santo. Primer acto de obediencia. Comenzaron a predicar, y cuando comenzaron a predicar, inmediatamente surgieron los frutos. La gente se convertía. Si usted sigue leyendo el relato, antes de llegar al que leímos, van a ver que ellos se encuentran en el río con una mujer llamada Lidia. Le predican a esa mujer se convierte al Evangelio. También toda su familia son bautizados. Inmediatamente Pablo y Silas van a vivir a la casa de Lidia, invitada por esta, y de ese lugar estaban viviendo en ese lugar y predicaban la palabra de Dios desde ese lugar. Y iban, dice, que todos los días a un lugar u otro a predicar, y en un momento determinado del día siempre aparecía una mujer a la cual le decían profetisa, que les decía: estos son hombres de Dios, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes ahora anuncian el camino de salvación. Una mujer con espíritu de adivinación todos los días lo recibía a Pablo y a Silas
diciendo estas palabras. A Pablo en un momento determinado le molestó eso, entonces reprendió al espíritu de adivinación. El espíritu de adivinación salió de la mujer, pero los que vivían de esa mujer por los actos que ella hacía de adivinación se molestaron. ¿Por qué? Porque vieron sus ganancias venirse a pique. Entonces comenzaron a hablar mal de Pablo, empezaron a hablar mal de Silas, le pusieron al pueblo en contra, y cuando quisieron acordar estaban en la situación en la cual estuvimos leyendo. Levantaron al pueblo en contra de ¿quién? De Pablo y de Silas. Pablo y Silas estaban haciendo la voluntad de Dios, estaban en obediencia a Dios, estaban predicando, pero ven, la obediencia muchas veces demanda, vemos que muchas veces es dolorosa. Y este es el caso de la vida de Pablo y de Silas. Pero la palabra de Dios nos dice también, tengamos esto, Romanos 12:2, al final del versículo dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Vemos la situación de Pablo y Silas y decimos, están haciendo la voluntad de Dios, pero no debe ser nada lindo estar recibiendo azotes. Sin embargo, Dios, todo lo malo que podemos vivir en nuestras vidas por las circunstancias, Dios lo transforma en bendición. Tenemos que vivir una vida de voluntad. Estar en la voluntad de Dios, estar en obediencia a Dios, te lleva a tener frutos, te lleva a tener resultados. Siempre que estés en la voluntad de Dios, vas a tener frutos, vas a tener resultados. Van a haber respuestas a tus oraciones, van a haber respuestas a las situaciones que se están viviendo, pero tenés que vivir en la voluntad de Dios. Fíjense en otra situación muy similar, yo se la relato brevemente, la situación de Felipe y el etíope. Felipe estaba desarrollando la actividad misionera evangelística en Samaria. Dios lo había mandado para que fuese a Samaria y dice el relato, si usted lo lee en Hechos 8, que gran cantidad del pueblo samaritano se convertía al evangelio. Felipe estaba chocho predicando la palabra de Dios porque las respuestas que recibía eran inmediatas. La gente se convertía uno tras otro. Pero también la palabra de Dios nos dice que el Espíritu de Dios habló a Felipe y lo llevó a un lugar desierto, a donde había una caravana, y ahí se tuvo que acercar a uno de las carretas que iban y hablar con un eunuco perteneciente a la realeza de Candace, de Etiopía. Cuando él se acercó, estaba leyendo al profeta Isaías y Felipe le preguntó. Felipe era uno de los diáconos de la iglesia primitiva de Jerusalén. Le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Si hay alguien que me lo explique. Estaba leyendo Isaías 53. Entonces Felipe tomó esa lectura y comenzó a predicarle el evangelio y lo llevó a los pies de Cristo. Se bautizó y siguió el camino. Ahí, en esa persona, nosotros decimos, pero estaba en Samaria y multitud de gente se convertía. Y va al camino, a un desierto, a predicarle a una persona. Jesús no le predicó a Nicodemo, y era uno solo, y dio el mensaje más fuerte que ahí está escrito en la palabra de Dios, a una persona. Felipe le predicó a este hombre se convirtió y fue el que llevó el evangelio también para su país, en Etiopía. Pero, de acuerdo a lo que vemos en el relato de esto que hemos leído acerca de Pablo y Silas, vimos que hubo respuesta por parte de la gente para la predicación de la palabra, gente que se convertía, pero también empezaron las dificultades o las oposiciones. Esto es algo muy común y algo que nos va a pasar. A pesar de esta situación de dificultad y de oposición, ellos continuaron sirviendo al Señor y haciendo la voluntad
de Dios. Pero pagaron un precio. ¿Cuál fue el precio que pagó Pablo y Silas? Lo podemos leer. Dice que fueron azotados con varas, sufrimiento, dolor. Dice que el castigo con vara, el castigo era un castigo romano y era lo más fuerte que había en aquel tiempo al castigar a una persona. Fueron castigados y azotados con vara. Después de haberlo azotado mucho, no fue un chirlazo. Ahí dice que fueron azotados mucho. No sabemos si fueron 2, 3, 4, 5. Pero el castigo judío eran 39 latigazos, ¿no? No sé cómo era este, pero era más de uno. Después de haberle desechado mucho, ¿qué le hicieron? Los encarcelaron, lo echaron en la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Como si fuesen malhechores. Pregunto, ¿los juzgaron? No. Lo que dijo el pueblo, ahí actuaron. No lo llevaron a un juicio para que ellos tuviesen la posibilidad de defenderse y aclarar la situación. No, por predicar y traer costumbres distintas a las que vivimos, azotado, encarcelado y en un calabozo de más adentro, como si fuesen malhechores. Y asegurado, dice ahí también, en un cepo. De acuerdo a lo que estuve leyendo, cuando te ponían en un cepo, porque este es diferente al cepo que tuvo Jeremías, este era un cepo en los pies, te separaban los pies y te ponían el cepo, vos no podías juntar las piernas, ¿no? Así te tenían tirado en el suelo. Vos pasás un rato de esa manera, pero después te empezás a sentir incómodo. Prueben su cama ahora cuando antes de dormir la siesta. Acuéstese, abra las piernas y esté un rato así. Va a ver que se va a cansar enseguida. Va a ver que le empieza a doler las caderas. Entonces, ¿cuál es la tendencia? A cerrar. Bueno, ellos tuvieron que soportar eso también. En un cepo. Guardado con seguridad como si fueran malhechores. Recordemos, Jesús por nosotros pagó un precio muy alto también y lo hizo por amor. Como aplicación, hermanos, tengamos presente que también en nuestras vidas pagaremos un precio por servir al Señor y puede llegar a ser muy doloroso, que son los azotes de la vida. Usted pretende, y todos pretendemos, que nuestras familias lleguen al conocimiento del Señor. Pretendemos que nuestros amigos y quienes nos rodean lleguen al conocimiento de lo que usted conoce, de lo que Dios ha hecho en su vida. Pero muchas veces tenemos el rechazo familiar como uno de los azotes en nuestras vidas. Hablamos, testificamos, damos a conocer a Cristo, pero lo que recibimos para nuestra vida es azote. Nuestros padres nos enseñaron a nosotros, todos nosotros, a los 5, y nos dijeron, sobre todo papá, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Duele esta verdad. Duele esta verdad. Porque sé que te cala hondo. Pero la palabra de Dios dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es palabra de Dios. No era mi padre que me lo estaba diciendo. Mi padre me estaba diciendo lo que dice la palabra de Dios. Dios estaba usando a mi padre para decírmelo y se los dijo a todos los hijos. Obedecer esa palabra significaba sacrificio. Significaba muchas cosas. Pero yo doy gracias a Dios por esa palabra, en la cual en su momento seguramente trajo rechazo. Pero debemos entender que cuando nos educan con la palabra de Dios, el consejo está dado por nuestros padres, por nuestros seres queridos, pero viene de Dios.
Dios lo estableció así. No es un antojo de mis padres, no es un antojo de vuestros padres, es el consejo de Dios. Por eso los felicito a Noelia y a Mateo y estoy feliz porque ellos dan este paso tan importante hoy día, sobre todo por lo que nos vemos alrededor. Vas a recibir también como azote en tu vida el desprecio de la sociedad por obedecer al Señor, por seguir su camino, por estar en su voluntad. Muchos te van a despreciar. Tenemos los apóstoles, mis hermanos, como ejemplo. Tenemos mucha gente en la antigüedad y de historias de la iglesia cristiana, del cristianismo, en la historia del cristianismo. Muchas sociedades rechazaban a los hijos de Dios. ¿Ustedes conocen la historia de los hugonotes? Hugonotes. Son los cristianos franceses en la época de Lutero, en el 1500. Cuando se levantó la Inquisición, mataron 100.000 hugonotes, porque ellos testificaban de Cristo. 100.000 hugonotes mataron en Francia. Y muchas otras historias que hay. Pero no vamos a detenernos en eso, vamos a seguir adelante. Podemos seguir, podemos tener desprecio de parte de la sociedad por hacer la voluntad de Dios. Nos privaremos de cosas por hacer la voluntad de Dios, por seguir una vida de obediencia. Nos limitaremos en muchas cosas. Interiormente lucharemos con ciertas acciones en nuestras vidas, las cuales van a significar la privación de ciertas cosas. Si el Señor te dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿cómo estás tratando a tu cuerpo? El Señor dice que en tu cuerpo habita el Espíritu de Dios y tú te drogas, por ejemplo. Tomas a mansalva. Te estás dañando el lugar de habitación de Dios, el lugar que Dios ha elegido para habitar. Nos privaremos de cosas. Y muy bueno sería que sigamos ese consejo. Enfrentaremos oposiciones satánicas. Se habló hoy de algo de eso, cuando Belén tuvo su intervención. Tendremos oposiciones satánicas. ¿Cómo se manifiesta Satanás muchas veces? Trayéndonos desánimo, mi hermano. Trayendo desaliento a nuestra vida. Y eso lo hace continuo y es una vocecita que es como la gota de agua. Tac, 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 tac. Hasta que perfora nuestros oídos. Tenemos que reprender en el nombre de Jesús esos impulsos satánicos que recibimos en nuestras vidas. Y no me diga, mi hermano, que usted no ha sentido desánimo en algún momento. No, yo soy el Todopoderoso. Usted es Jimán. Ya tengo el poder, decía Jimán. Levantaba la espada así, caía un rayo y se transformaba. No, mi hermano, usted es ser humano de cuerpo, de carne y hueso, con debilidades, con defectos y virtudes, pero tiene la gran virtud que es un hijo de Dios. Y Dios ama a sus hijos, protege a sus hijos, cuida a sus hijos. No dará tu pies al resbaladero, dice el Señor en el Salmo 121. No dará tu pies al resbaladero. ¿Por qué? Porque Él es nuestra fortaleza. Alzaré mis ojos a los montes, dice el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Jehová. Él mismo se lo contesta, de Jehová, que el que hizo los cielos y la tierra, ese Jehová creador que creó tu vida, que transformó tu corazón, que te dio una nueva esperanza de vida, que te dio vida eterna en el Señor Jesucristo, que perdonó tu pecado. Y más, y más, y más, que te amó desde antes de la fundación del mundo. Antes de que todo esto existiera, Dios, ya estabas en el corazón de Dios. No nos da la cabeza para entender eso, ¿no? A mí por lo menos.
pero es así porque lo dice la palabra de Dios. Entramos en el segundo punto, verso 25. Dice así: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Estaban encarcelados, los habían azotado, estaban en un cepo, pero ellos ¿qué estaban haciendo? A la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban ¿qué? Himnos a Dios, y los presos los oían. Ellos sabían que estaban en el centro de la voluntad del Señor. Y uno de los frutos del Espíritu es el gozo, mi hermano. Dice que cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios, uno de los frutos del Espíritu es el gozo. O sea que es algo que Dios desarrolla en nosotros, que hace que aunque estemos en momentos de pruebas, en momentos de dificultad, en nuestro interior hay paz, hay gozo. Porque estamos en la voluntad de Dios. Querían de esta manera desanimar a Pablo y a Silas. Pero la palabra de Dios no está preso. Ellos están presos. Pero la palabra de Dios no está preso. Y una evidencia clara es lo que pasa en esta prisión. Una evidencia clara es cuando Pablo estaba en Roma, preso en su primer encarcelamiento. Iban a Pablo, la gente iba a Pablo. Los misioneros estaban ahí con Pablo permanentemente. Y Pablo: yo estoy preso, con un guardia pretoriano al lado mío, engrillado por el pie, pero yo sigo predicando. Y lea el libro de Filipenses y va a encontrarse con que también la guardia pretoriana recibieron a Cristo. O sea, soldados romanos recibieron a Cristo por la predicación de Pablo. Él estaba preso, pero la palabra de Dios no. Por eso cuando uno lee los frutos del Espíritu, dice: contra tales cosas no hay ley. No hay quien detenga que tú puedas tener gozo en tu corazón. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nadie va a impedir, ninguna fuerza humana va a impedir, ni espiritual va a impedir el gozo del Señor en su vida. Lo más hermoso era que estaban en comunión con Dios. Amén. Que a veces estamos en prueba y si estamos en silencio, estamos igual en comunión con Dios. Amén. Gracias, María. Y las pruebas van a estar y van a seguir. Les invito a abrir la palabra del Señor en 2 de Timoteo, versos 8. Este mismo Pablo que estaba ahí engrillado, también le dice a Timoteo, en la otra cárcel, en el segundo encarcelamiento, después que de ahí salía a morir, a ser muerto, a ser decapitado, cuando le escribe la segunda carta, que es el último libro escrito por Pablo, es este, 2 de Timoteo, capítulo 2, 8 y 9. Acuérdate de Jesucristo, le dice Pablo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Recuerda a Jesucristo, ten presente a Jesucristo. Timoteo estaba pasando por problemas en su pastorado en Éfeso, porque lo tenían por muy joven y lo tenían como de menos, como que lo echaban de menos a Éfeso, como que lo tenían en Éfeso, como que lo tenían como disminuido a él. Conforme a mi evangelio, dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Te pueden tener en baja estima a vos, pero las palabras que vos tenés para comunicar y para decir son poder de Dios. Y ellas no están presas. Amén. ¿Qué hacía Pablo y Silas inmovilizados en la cárcel? Estaban acostados con un cepo en los pies, de espaldas, con toda la espalda en llagas. ¿Qué hacían ellos? No aguanto más. Qué
qué dolor, qué sufrimiento. ¿Qué hacían Pablo y Silas? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, oraban, cantaban himnos a Dios. ¿Y los presos qué? Oigan. La palabra de Dios no permaneció presa, a pesar de las circunstancias en las cuales ellos les tocó vivir. Nos dicen que oraban. Eso nos muestra la dependencia de Dios. ¿Oraban a quién? A Dios. Danos fuerza, Señor. Danos constancia. Danos poder para soportar lo que estamos sufriendo. Oraban a Dios. Oraban a Dios también involucrando a todo lo que los rodeaba. No dejaron de predicar. Y también decía, adoraban a Dios. O sea, cantaban himnos de adoración a Dios. Muy probablemente sean salmos. Y Pablo, cuando habla a la iglesia de Éfeso, le dice cantar con himnos, con salmos y cánticos espirituales. Habla de salmos, habla de himnos. Acá cantamos salmos, acá cantamos himnos. Y también tenemos cánticos espirituales. Y eso es lo que Pablo le recomienda a la iglesia. Le dice que deben manejarse de esa manera. Se sometieron a Dios cantando, adoraban a Dios y se sometieron a Dios y a su voluntad. O sea, que ellos asumieron que eso, que lo que le estaba pasando, también era permitido por Dios. Como aplicación a esto, antes, en Santiago 5:13, no lo vamos a buscar, yo se los digo. Quien esté alegre, cante alabanza. Quien esté triste, haga oración al Señor. Esa es la recomendación. Entonces, Pablo y Silas, por un lado, estaban tristes, pero por otro lado, por el sufrimiento obvio que estaban sufriendo en su cuerpo, pero estaban contentos porque eso era por el Señor. A cualquiera, esta es la aplicación, a cualquier hora y en cualquier sitio se puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. Donde usted esté, en el lugar que usted esté, usted puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. Puede orar a Dios en el lugar donde usted se encuentre en el momento de la prueba. Clamar a Dios. Y esto es muy importante tenerlo presente, mis hermanos. Usted puede adorar a Dios en espíritu y en verdad, como se lo enseñó Jesús a la samaritana, en espíritu, que quiere decir nacidos de nuevo, gente nacida de nuevo, gente que ha tenido su conversión al Señor, que Dios ha tocado y rompido en su vida y han sido transformados en espíritu y en verdad, en pleno conocimiento de lo que significa Jesucristo en su vida. Que Dios es el Todopoderoso, que Dios es amor, que Dios es justo, que Dios es fiel, todos los atributos de Dios. Eso significa adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y lo puede hacer en el lugar que usted quiera, usted está bajo el nuevo pacto. A pesar de que estos estaban presos e inmovilizados, continuaron sirviendo a Dios. Los presos dicen que lo oían. Esa es la otra mención que hay en este verso 25. Discúlpenme, voy a estar 5 minutos más y ya los dejo libres. Los presos dicen que lo oían. En la traducción griega de este pedacito de la palabra de Dios, también dice que lo podrían haber traducido como que escuchar con agrado. O sea que los presos que lo estaban escuchando, a Pablo y a Silas cantar y orar, lo hacían con agrado. Lo veían como algo agradable. La luz de Cristo brilla con más intensidad en los momentos más oscuros. Esa era una situación de oscuridad, una situación de incertidumbre para los que estaban ahí adentro. Sin embargo, las oraciones y las alabanzas que traían Pablo y Silas traían luz para los presos. Después lo vamos a ver ahora inmediatamente qué pasó.
Vemos que la luz también de la palabra de Dios está llegando a las personas que lo estaban rodeando en esa situación que estaban viviendo. Si nosotros leemos en Lucas 23, 39 al 43, léalo en su casa. Cuando Jesús está con los malhechores en la cruz clavado, los dos malhechores, uno de cada lado, uno honró a Dios, el otro se burló del Señor. Jesús no dejó de predicar su palabra y de dejar su enseñanza a aquel que lo buscó con sinceridad de corazón. Si no, lean la historia allí en Lucas 23, 39 al 43. Podemos llegar a sufrir penalidades para que otros escuchen la palabra de Dios. Muchas veces nuestro sufrimiento es para que otros conozcan la verdad de la palabra de Dios. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? No me conteste. Hágalo usted en su corazón. ¿Estamos dispuestos a sufrir penalidades o ciertas situaciones en nuestras vidas para que otros lleguen al conocimiento de Dios? Si esto no le queda claro, lea la historia de Job, lea la historia de Jeremías, lea la historia de Isaías, de los profetas. Para nosotros, ¿cuál es el precio que debemos pagar? No lo sabemos. Nosotros estamos viviendo y transitando en la vida cristiana. Van a venir pruebas, van a venir dificultades. Si somos personas que llevamos la palabra del Señor a otras personas, es seguro que las pruebas van a venir. Es seguro, mi hermano. ¿Por qué? Porque usted está haciendo la voluntad de Dios y está cumpliendo en obediencia a Dios el mandato que Dios nos ha dado. Debemos saber y tener presente que debemos soportar y fortalecernos en el Señor, que era lo que hacía Pablo y Silas. Orando y adorando se fortalecían en el Señor. Doblar nuestras rodillas, ¿cuánto nos cuesta? A mí me cuesta porque ya tengo duras las rodillas. Entonces, ponerme de rodillas es bravo, amigo. Pero hay que hacerlo, mi hermano. Mantenernos firmes a pesar de las circunstancias, que fue lo que hizo Pablo. Se mantuvieron firmes en su fe junto con Silas frente a la situación que vivieron. Entonces sobrevino, verso 26, de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Estamos frente a un acto sobrenatural. Podríamos decir, tal vez alguno un poco escéptico, y a decir, pero los terremotos existen. Sí, pero ¿cómo se sueltan las cadenas? Las cadenas de todos se soltaron. ¿Cómo se abrieron las puertas? Saben que en aquel tiempo las puertas de esas cárceles eran, como muchos le dan seguridad a sus hogares desde adentro. Las puertas obviamente desde afuera porque es del lugar que está el carcelero. Tienen ese ángulo de 90 grados y un pasador, y ahí eso engrillado con cadenas. Todo eso cayó ante el poder de Dios. Dios trae libertad, mi hermano. Dios trae libertad a tu vida. Puedes estar viviendo la opresión más fuerte y más severa en tu vida, pero va a llegar el momento que Dios va a traer libertad a tu vida también. Vuelvo a repetir, leamos la historia de Job. Estamos frente al poder sobrenatural de Dios. Dios puede ejercer su poder a través de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros y romper todas sus ataduras y darle libertad a tu vida. El carcelero fue conmovido por el poder de Dios. Versos 27 al 32 y con esto culminamos. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Quédate tranquilo. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron:
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El poder de Dios. Ahora podemos entender, Pablo estaba siendo encarcelado, estaba siendo castigado y pasando mal, porque había gente en las cuales Dios tenía interés de hablar a su vida y habían sido elegidos para salvación. Entre ellos, el carcelero y toda la familia. Usó a Pablo para testimonio de la palabra del Señor. Y estas personas se convirtieron. El poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas. No somos poca cosa, mis hermanos. Somos hijos del Altísimo. Somos hijos del Dios Todopoderoso, del que todo lo puede. Vivamos una vida de obediencia centrada en la voluntad de Dios. Los invito a ponerse de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por esta preciosa palabra que tú has traído a nuestras vidas. Gracias, Señor, por los ejemplos de otras personas que tú utilizaste en la antigüedad para testificar y mostrar cómo se deben hacer las cosas referente a la predicación de la palabra, Señor. Gracias por la vida de Pablo, gracias por la vida de Sila, gracias por esta historia que leímos, Señor, que puede ser en cierta forma cruel, Señor, dolorosa, pero vemos, Señor, tu mano también atrás de todo eso y tus propósitos, Padre. Oh, Señor, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres Dios de todo poder y de misericordia. Y gracias porque te hemos podido conocer, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio que tenemos de haberte aceptado en nuestras vidas, Señor, sin que nosotros lo mereciéramos, Señor. Sin embargo, tú tuviste misericordia de mí y de cada uno de los presentes y nos has dado de tu amor en forma desinteresada. Bendice, Señor, esta semana que se inicia, nuestras labores, nuestras tareas, todo aquello que tenemos para hacer, Señor. Guía nuestros pasos donde quiera que vayamos y que también seamos luz en cada lugar a donde pisemos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. Amén.